Bueno, digamos o sea, si le entendieron, es el presidente Javier Milei. Un poco nervioso estaba, ¿no? Digamos o sea, ¿no? Estaba como un poquito nervioso. Está aclarando, digamos, o sea, de la criptoestafa Libra y, por supuesto, relata las cosas a su manera. Nosotros también las contamos, por lo menos la contamos leyendo la demanda presentada frente a la Corte Suprema de New York, donde obviamente la demanda no es contra él, porque el estudio de abogados, el estudio Burnwick, es un estudio serio que dijo, ¿para qué nos vamos a meter a demandar a un presidente si no es el presidente que nos va a devolver la plata? Y eso nos metería en un problema de fuero, justicia federal. Vamos a reclamarle la plata a los que se la quedaron. Pero lo que el presidente omite es que seguramente ahí, cuando vayan a declarar, y dado el sistema acusatorio que tiene la justicia de los Estados Unidos, los acusados van a hablar, y cuando hablen van a contar, y cuando cuenten van a decir con quién negociaban en el entorno del gobierno, digamos. O sea, esto es lo que el presidente no quiere ver. Por otra parte, dice que no hay ninguna otra demanda en Estados Unidos, que la única demanda se la inició Gregorio Dalbón. Yo la verdad no sabía que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner le hubiera iniciado una demanda a Milei en los Estados Unidos. Lo que sí se sabía es que hay una investigación del Departamento de Estado que, igual que la investigación del fiscal Tayano, acá duerme el sueño de los justos, va lenta. La que en cambio está acelerando un poco la investigación y lo está... no sé cómo decirlo, está incomodando un poquito más al presidente, Sandra Arroyo Salgado, que se niega a entregar una investigación donde además una de las víctimas ahí sabe de lo que está hablando y ha hecho avanzar la investigación que va en el juzgado de Arroyo Salgado con el fiscal Domínguez mucho más que la patética investigación del fiscal Tayano. Pero ayer Milei habló y no quería hablar de criptolibra, de la criptoestafa Libra, digamos. O sea, lo que quería el presidente Javier Milei era hablar del acuerdo con el FMI. La volatilidad que nos pusieron, que nos plantó la política en el último mes, es probable que, digamos, haya que esperar hasta mayo o junio para ver la inflación empezando con 1. Pero inexorablemente eso va a ocurrir. Vamos a pagar los efectos de la volatilidad, pero después de eso, digamos, se va a normalizar y la inflación va a volver a su patrón natural, y yo creo que a mitad de año ya entramos con la inflación en 1. La inflación en 1, ¿se acuerdan de la inflación en 1 que iba a llegar este verano cuando bajaran el crawling peg? Bueno, no pasó. Y así funciona el gobierno. Una serie de anuncios repetidos por altoparlantes, por redes sociales, magnificados, y después no se cumplen. Pero después nadie se acuerda. Che, ¿y no era que iba a estar la inflación en 1? No solo no va a estar en 1, sino todo indica que en marzo va a estar más cerca del 3 que del 2. En verdad lo que hay que decir es que la inflación en la era Milei, después de la llamarada inflacionaria que provocó aquella devaluación, cuando ni bien asumió, se fue instalando en núcleos duros, ¿sí? Y primero hubo 3 meses de un núcleo duro de 4, después hubo 3 meses de un núcleo duro de 2, y ahora ese núcleo duro de 2 puede que se desplace más hacia cerca del 3, lo cual para un nivel de recesión como el que está teniendo la Argentina no es una buena noticia, y es lo que nosotros siempre le decimos. En realidad, con un ministro de Economía parecido, con un endeudamiento parecido, se parece más esto al fin del gobierno de Macri que a otra cosa. Es una situación de estanflación, de inflación del 2%, 2% o más, que en cualquier otro país sería un escándalo, con un panorama recesivo. Esta es el final del macrismo, era así. También decían que no había déficit, también decían que no había emisión, y sin embargo perdieron las elecciones. No quiere decir que estos muchachos vayan a perder las elecciones en octubre. Después vamos a hablar de cómo se está pintando el panorama electoral. Lo que sí hay que decir que la inflación esa del 1% que prometía Milei y que era definitivo que bajaran, la devaluación del peso, el famoso crawling peg, que lo bajaran como lo bajaron en febrero, bueno, no sucedió. Pregúntele al señor Jorge Macri por qué, digamos, o sea, quiso desdoblar las elecciones y además, o sea, se encarga de agredir a mi fuerza, a pesar de la infinita buena voluntad que pongo yo todo el tiempo. Porque así como reconozco cómo el PRO ha trabajado fuertemente con nosotros, también, digamos, me parece raro, digamos, la forma en la cual se ha manejado Jorge Macri. Bueno, este es el problema de las coaliciones de gobierno. En la práctica, hoy la Argentina la gobierna una coalición entre La Libertad Avanza, el PRO y algunos sectores de derecha de lo que fue alguna vez Juntos por el Cambio, que le terminan votando las cosas a Milei.
Pero ¿qué pasa? Jorge Macri, lógicamente, no quiere saber nada con un discurso en su distrito que lo que pide es recortar y recortar y recortar. ¿Cuál va a ser el beneficio de la motosierra para los votantes porteños? Después lo vamos a hablar un poquito más en detalle, pero si vos decís, no, ¿sabés qué? Para la ciudad, que este es el discurso de los libertarios, hay que aplicar el modelo nacional. ¿Y el modelo nacional cuál es? Peores hospitales, peores universidades, recorte a los jubilados. Entonces, si aplicás ese modelo de motosierra y recorte en la ciudad, ¿qué va a pasar? Las calles van a estar peor, va a haber menos luminarias, va a haber menos espectáculos, va a haber menos eventos culturales gratuitos, va a haber menos cosas que las que habitualmente tiene la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que el macrismo dice, no, nosotros con estos muchachos no queremos ir ni a la esquina, a pesar de que decían, bueno, hagamos algún tipo de alianza para que no nos gane el kirchnerismo, pero el discurso de recortar y recortar y recortar puede servir a nivel nacional cuando vos tenés una justificación de la inflación, pero en la ciudad, si vos decís que vas a recortar, la gente no es tonta, va a decir, bueno, vas a recortar, ¿qué va a pasar? Las escuelas van a ser peores, los hospitales van a ser peores, la seguridad va a ser peor, los eventos van a ser menos. Todo lo que significa recorte significa empeoramiento de la calidad de gestión. La operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Por lo tanto, esto representa una forma de, y de hecho lo es, de fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados papelitos de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Bueno, esta es la explicación que da el presidente Javier Milei del préstamo que va a venir y cómo esto va a permitir que no haya devaluación, porque al final del camino toda la discusión técnica pasa por ahí. El detalle es que el Fondo Monetario Internacional es el que le está pidiendo al presidente Milei y al ministro Toto Caputo que dejen flotar el dólar, que haya una devaluación, porque no quieren que las reservas se sigan yendo en mantener el dólar barato, en mantener la plata dulce como garantía de que haya productos importados, que no se les dispare la inflación. Después de los empleos nacionales, la industria nacional, no parece ser una prioridad, como se sabe, para este gobierno. Ahora bien, ¿qué pasó ayer? Porque ayer nosotros acá al aire contamos, está hablando Toto Caputo, anunció que el préstamo va a ser de 20.000 millones de dólares. Hoy los diarios cuentan los pormenores de la negociación, cómo Caputo habló con Cristalina, y Cristalina habló con el directorio del FMI, donde la silla de Estados Unidos está vacante, y entonces le permitieron de alguna manera que dijera esto. Bueno, nada, una cantidad de dimes y diretes, de chusmeríos de la negociación, que terminan en que efectivamente puede que haya 20.000 millones de dólares, pero entramos, no es que van a venir todos juntos. Y la reacción, porque esto lo anunció Caputo antes de que abrieran los mercados, y la reacción fue que otra vez tuvieron que vender 83 millones de dólares. Otra vez tuvieron que quemar 83 millones de dólares de las reservas, o sea que el anuncio de los 20.000 millones de dólares mucho no calmó a los que se quieren pasar al dólar. Si esto sale bien, no vuelven más. Entonces, por eso están todos. Es más, fíjese que el nivel de sabotaje, cuando ya ven que logramos pasar el dictamen, sí, de comisión bicameral del DNU, y vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Digamos, más desestabilizante que eso. Bueno, el mismo discurso calcado, que fue lo que dijo Caputo ayer. Toda disidencia es desestabilización para este gobierno. Toda disidencia, todo que la oposición, lógicamente, no esté de acuerdo con alguna cosa, es un evidente intento de desestabilización, digamos. O sea, bueno, esto es lo que está repitiendo el presidente Javier Milei. Con un pequeño detalle, que era clara la ley que decía que la deuda con el Fondo Monetario se tenía que negociar a través del Congreso, no con un cheque en blanco vía un DNU que le diera la Cámara de Diputados. La primera transgresión es del Poder Ejecutivo, que intenta saltarse la ley. Es lógico que frente a un evidente menoscabo de la ley, alguien desde la oposición le diga al Fondo Monetario: señores, cuidado que esto está flojo de papeles, es ilegal, y si nosotros algún día volvemos a hacer gobierno, una oposición fragmentada, que no es una bolsa de gatos, se llevan mal todo con todo, bueno, esa misma oposición, en este caso sería el peronismo, lo que queda de él, le está diciendo: si nosotros volvemos a hacer gobierno, vamos a discutir
esta deuda porque se hizo sin el acuerdo del Parlamento una ley que el propio Fondo Monetario hace un par de años le había exigido al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, esto es de usos y costumbres, no es desestabilizador. Es de usos y costumbres que si el Poder Ejecutivo ignora una ley, la oposición diga, che, muchachos, esto es ilegal, nosotros no nos vamos a comer este caramelito. Eso no es desestabilización, pero todo está como, de parte del gobierno, está todo como exagerado para victimizarse. Si hay una manifestación de protesta de los jubilados, es desestabilizadora. Si hay una protesta universitaria, es evidentemente desestabilizadora, digamos, o sea, y ni les cuento que el Parlamento disienta en que, bueno, si tenía que haber una ley y hacen un DNU y podemos tener algún margen de disidencia, no, es evidentemente desestabilizador. Estamos viviendo en un país que tiene una situación, una política económica, unos objetivos que no son ni el trabajo, ni la producción, ni los barrios, ni el conurbano bonaerense, ni la provincia de Buenos Aires. Hoy hay un gobierno nacional que tiene como objetivo, que tiene como prioridad sacar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, garantizarle a los bancos extranjeros, al sector financiero, quiere garantizarle la ganancia, la rentabilidad, y nunca, pero nunca, es un gobierno nacional y un presidente que nunca pronuncia la palabra trabajo, que nunca habla de la palabra producción, industria nacional, que nunca habla de la salud pública, de la educación pública. Ese es un buen punto, ¿no? Quien está hablando es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Dice, sí, es verdad, habla de los mercados, habla de los zurdos, habla de la desestabilización, pero nunca habla de cómo hacer para generar más producción, más trabajo. Él participa de esta teoría por la cual si se acomodan las variables económicas, si se acomoda la inflación, el trabajo y la producción va a generar como los yuyos, va a crecer, como los brotes verdes, aquellos de los que hablaba Mauricio Macri, y ya sabemos que no necesariamente es así. El problema, en todo caso, es que ahí donde el presidente Javier Milei ve una oposición como si fuera una oposición abroquelada, acordada, esto es lo patético y lo divertido a la vez, porque Kicillof no se puede poner de acuerdo con Cristina y con Massa. Se están matando a ver cuándo se hacen las elecciones. Kicillof cree que el presidente y los libertarios van a llegar muy competitivos en provincia de Buenos Aires y por eso quiere desacoplar las elecciones. Y en un fuero íntimo, Kicillof cree también que con Cristina va a perder. Entonces no hay una oposición que pueda funcionar articuladamente. Tanto es así que, fíjense que mientras Milei ve que la oposición articula una desestabilización, al peronismo se le partió el bloque en el Senado y sigue habiendo diputados que por una obra pública o andás a saber por qué terminan votando a favor del gobierno, cosa que en otro momento no hubieran votado. El discurso del gobierno es aumentar el poder supuesto de la oposición, victimizarse, decir que hay una tremenda conspiración para después justificar cualquier cosa.